Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionada de estar aquí con ustedes hoy porque tenemos un chisme que está dando mucho de qué hablar, algo que ha puesto a todos los fans de Undercell en alerta máxima. Si han leído bien el título y sí, es tan jugoso como suena. Hoy vamos a desentrañar el misterio de por qué la querida actriz turca, Undercell, aparentemente huyó del gimnasio al cruzarse con su ex, y qué es exactamente lo que pasó. Prepárense porque esto tiene todos los ingredientes de un drama de telenovela, pero en la vida real. Antes de sumergirnos de lleno en esta historia, si eres nuevo por aquí y te encanta estar al día con todo lo relacionado con tus celebridades favoritas, no lo dudes ni un segundo más. Suscríbete a nuestro canal ahora mismo y activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas ni una sola primicia. Ahora sí, vamos a ello. Imaginen la escena. Un gimnasio lleno de gente, todos concentrados en sus rutinas de ejercicio, buscando ese momento de paz y bienestar. Y de repente aparece Undercell, una de las actrices más queridas y seguidas de Turquía, conocida no solo por su talento sino también por su belleza impactante y su vida personal, que siempre genera un gran interés. Pero según lo que se ha reportado y lo que se está comentando en las redes sociales y en diversos medios de comunicación, su visita al gimnasio no transcurrió como ella esperaba. La noticia que ha explotado es que al parecer, Ande se encontró inesperadamente con su exnovio, y la reacción de ella ha sido, cuanto menos, sorprendente. Se habría dado media vuelta y habría salido huyendo. Ahora, la gran pregunta es, ¿quién es este ex y por qué la presencia de él provocó una reacción tan drástica en Ande? Bueno, para ponerlos en contexto, la relación más mediática y comentada de Undercell en los últimos tiempos fue, sin duda, su romance con el también actor Kerem Bürsin. Ambos se conocieron en el set de la exitosa serie Senkalkapm, y su química en pantalla traspasó a la vida real, conquistando a millones de fans alrededor del mundo. Durante su noviazgo compartieron muchos momentos juntos, y su relación era seguida de cerca por la prensa y sus seguidores, quienes esperaban verlos juntos para siempre. Sin embargo, la relación llegó a su fin, y aunque las razones exactas nunca se detallaron por completo, se habló de diferencias irreconciliables y caminos que se separaban. Ambos han sido relativamente discretos sobre su ruptura, tratando de mantener su privacidad. Ahora, si la información que circula es correcta, el ex con el que Ande se habría encontrado en el gimnasio sería precisamente Kerem Bürsin. Piensen en la ironía del destino. Ambos dos estrellas de peso coincidiendo en un lugar tan público y cotidiano. Y la reacción de Ande, de acuerdo a los reportes, habría sido la de una retirada estratégica, casi como si hubiera visto a un fantasma. ¿Significa esto que la ruptura fue más difícil de lo que aparenta? ¿Sigue habiendo sentimientos encontrados? ¿O simplemente buscaba evitar un encuentro incómodo y quizás cargado de preguntas por parte de la prensa o de curiosos? Los detalles específicos de este incidente son un poco difusos, como suele ocurrir con este tipo de noticias. No tenemos vídeos o fotos explícitas que confirmen la huida, pero la información proviene de fuentes cercanas y de rumores que se han propagado rápidamente. Se dice que Ande estaba realizando su rutina de ejercicios cuando, al parecer, vio a Kerem entrando o ya presente en el mismo gimnasio. Acto seguido, según los testigos que se han ventilado, ella habría guardado sus cosas apresuradamente, sin siquiera terminar su entrenamiento, y habría salido del lugar casi corriendo. Imaginen el revuelo. ¿Qué podemos interpretar de esto? Hay varias posibilidades. Por un lado, podría ser simplemente una cuestión de querer evitar una situación socialmente incómoda. Después de una ruptura, no siempre es fácil reencontrarse con una expareja, especialmente si la relación fue intensa y pública. Tal vez Ande no se sentía preparada para un encuentro casual, y su reacción fue instintiva, un intento de mantener la calma y su espacio personal. Es natural querer evitar situaciones que puedan generar tensión o que te traigan recuerdos agridulces. Por otro lado, y aquí es donde la especulación se pone más interesante, ¿podría haber algo más detrás de esta reacción? Algunos fans y observadores sugieren que esta huida podría indicar que Ande todavía tiene sentimientos por Kerem, o que la ruptura la afectó más de lo que ha demostrado públicamente. Si fuera así, un encuentro inesperado en un lugar como el gimnasio, donde uno está más vulnerable y quizás menos preparado para una interacción social, podría desencadenar una reacción de pánico o evasión. Es un poco como cuando te encuentras con alguien a quien has evitado y tu cerebro activa el modo de escape. También está la posibilidad de que la presión mediática juegue un papel importante.
Hande y Kerem son dos de las figuras más mediáticas de Turquía. Cualquier encuentro entre ellos sería instantáneamente noticia. Quizás Hande quiso evitar ser fotografiada o interrogada por la prensa que podría estar presente o que podría enterarse del encuentro. Huir del gimnasio podría haber sido su manera de mantener el control sobre la narrativa y evitar que se crearan especulaciones o se generara un circo mediático alrededor de un simple cruce de miradas. Los medios turcos, como siempre, están ávidos de este tipo de historias. Rápidamente se han hecho eco de este incidente y las redes sociales se han inundado de comentarios y opiniones. Los fans de Kerem y Hande están divididos. Algunos lamentan la aparente incomodidad de Hande, mientras que otros entienden su reacción perfectamente. Hay quienes defienden que después de todo, son dos adultos que rehicieron sus vidas y que un encuentro casual no debería ser un drama. Otros, sin embargo, se aferran a la esperanza de una posible reconciliación, interpretando esta huida como una señal de que aún existe algo entre ellos. Es importante recordar que hasta ahora, todo se basa en reportes y testimonios, y no hay una declaración oficial por parte de Hande o Kerem sobre este incidente específico. Las celebridades, por muy públicas que sean, también tienen derecho a su privacidad y a su espacio personal. Lo que parece una huida para nosotros, podría tener una explicación mucho más sencilla o personal para ellos. A veces, las cosas no son tan dramáticas como parecen desde fuera. Sin embargo, este evento sí que nos invita a reflexionar sobre la dinámica de las relaciones en el mundo del espectáculo. La exposición constante, la presión de los medios, y la dificultad de mantener una vida personal privada son factores que seguramente influyen en cómo las celebridades manejan situaciones como esta. Imaginen lo estresante que debe ser saber que un simple encuentro casual con un ex puede convertirse en un titular mundial. Por otro lado, Kerem Bürsin, ¿cómo reaccionó? Los reportes no detallan su reacción, lo cual también es interesante. ¿Se dio cuenta de la presencia de Hande? ¿Notó su salida apresurada? ¿O simplemente estaba concentrado en su propio entrenamiento y no se percató de nada? La ausencia de una reacción notoria por su parte podría sugerir que él también está más enfocado en seguir adelante, o que simplemente es más discreto en sus reacciones públicas. En resumen, lo que parece ser un incidente menor en un gimnasio se ha convertido en un tema de conversación apasionado para los fans y los medios. La supuesta huida de Hande Erçel al cruzarse con su ex, que presumiblemente es Kerem Bürsin, ha desatado todo tipo de especulaciones sobre los sentimientos remanentes, la incomodidad post-ruptura y la presión mediática. Si bien los detalles exactos siguen siendo un misterio, este evento nos recuerda que detrás de las cámaras y de las redes sociales, las celebridades son personas con emociones complejas que navegan por sus vidas personales bajo un escrutinio constante. Y hasta aquí nuestro recorrido por este intrigante suceso en la vida de Hande Erçel. ¿Qué les pareció esta noticia? ¿Creen que Hande huyó por incomodidad, por evitar a la prensa, o porque todavía hay algo pendiente con su ex? Me encantaría saber su opinión. Déjenme sus comentarios abajo, que siempre disfruto mucho leyendo lo que piensan. Y si este vídeo les pareció interesante e entretenido y les mantuvo al borde del asiento, por favor, no olviden darle un buen me gusta. Su apoyo es fundamental para nosotros. Compartan este vídeo con sus amigos y conocidos que también disfrutan de las noticias del mundo del espectáculo. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Muchas gracias por acompañarme hasta el final. Nos vemos en el próximo vídeo con más chismes y noticias frescas. Adiós.